estamos en contacto con el señor Narciso. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes para vos, para tus oyentes. Es un gran gusto para mí compartir contigo esta vía comunicacional, ¿verdad? Es toda una distinción para mí conversar con vos. Muchísimas gracias. Bueno, nos llama poderosamente la atención. Usted tiene un amplio currículum con respecto a su función, incluso en la magistratura. Ocupó varios cargos. ¿Y por qué querría ser el próximo defensor del pueblo? La institución de la Defensoría del Pueblo es un cargo extremadamente importante y vinculado a la función del abogado, así es que la apetencia en la ayuda, en la protección de los derechos humanos, en la canalización de los reclamos populares y en el fortalecimiento de las peticiones comunitarias, constituyen el eje central de todo hombre de derecho. Así es que justamente dentro de una de las temáticas que propuse en el seno del Senado al momento de las audiencias públicas, precisamente está el fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo, porque la gran mayoría de nuestra sociedad piensa así como vos, la Defensoría del Pueblo, porque realmente pasa en cierto modo desapercibido y las cuestiones atinentes a los derechos humanos normalmente se recurre a los organismos no gubernamentales, lamentablemente. No resulta ser el defensor del pueblo como el árbitro oficial en el tratamiento de las cuestiones propias de los derechos humanos, tal como lo diseñaron nuestros constituyentes, porque en el afán precisamente de que esta institución tuviera la entereza y la fortaleza de brillar por el respeto a los derechos fundamentales de los individuos y establecer límites en el ejercicio del poder público, se había diseñado esta institución. Pero en gran medida, a decir del propio uno de los proyectistas, a la sazón senador Fernández Arevalo, el éxito de la Defensoría del Pueblo, la visibilidad de la institución, la fortaleza de la institución, gran parte reposa en la inteligencia, en la personalidad, en la habilidad, en el tino, en la perseverancia, así como en las condiciones morales del defensor del pueblo, en atención a que, bueno, se trata de un órgano persona, ¿verdad? La Defensoría del Pueblo se personifica en el defensor del pueblo, la institución se personifica en el defensor del pueblo, y sin ánimo de formular críticas negativas a los antecesores, pero me parece que no se ejercitó debidamente el amplio poder que le confiere la Constitución Nacional a esta institución. Entonces, sí. Esa es una de las razones que me motivan a que pugne por este espacio constitucional tan importante como la Defensoría del Pueblo. ¿Usted está afiliado a algún partido político? Que podríamos hacer. ¿Perdón? ¿Usted está afiliado a algún partido político? Sí, yo soy de Extracción Colorada. Pertenezco al Partido Colorado. ¿Identificado con algún sector? No, yo no hago, no hice política porque gran parte de mi función lo desarrollé en el ámbito de la judicatura. En consecuencia, mi tarea política estuvo muy limitada, ¿verdad? Yo no estuve nunca en primera línea, nunca fui candidato, nunca estuve al frente, nunca fui operador o algo así, porque venía a cumplir funciones dentro de la judicatura, por lo tanto eso me estaba vedado, ¿verdad? Sin embargo, en mi corazoncito siempre estaba, ¿verdad?, la inclinación hacia el Partido Colorado, ¿verdad? Ahora actualmente mi esposa sí fue una activa participante, obviamente en el seno de la familia, ¿verdad? Uno la acompaña. Mi esposa fue referente muy importante del movimiento Colorado en IETT, y ella trabajó bastante, uno también por un escaño, y lamentablemente faltaron los números, pero por ahí podría haber sido representante del departamento de San Pedro, pero no se dio. Ah, ¿eso para la diputación puede ser? Ah, sí. Ajá, ya. ¿Actualmente usted ocupa algún cargo público? Yo soy director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, en San Estanislao. Ejerzo la docencia universitaria ya hace bastante tiempo, casi 2 décadas. Tengo la categoría de profesor adjunto y
profesor asistente en las asignaturas en la Facultad de Derecho, soy profesor adjunto de Filosofía del Derecho, profesor asistente en la asignatura Criminología y profesor asistente en la asignatura Derecho Privado en la carrera Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Asunción. Cargos a los que accedí por concurso de mérito, por concurso de oposición. Ahora sí. Le escucho. La función pública estoy como director de la Facultad de Derecho, como te decía. Perfecto. El mundo académico, más bien. Y ejerzo la profesión de abogado independiente. Ya. ¿Un proyecto emblema que usted tenga para la Defensoría del Pueblo? Y así como te estaba indicando, uno de los pilares de la plataforma del trabajo que quería presentar, o que presenté, ciertamente, y por lo visto tuvo una costilla favorable dentro del Senado de la Nación, fue precisamente el tratar de visibilizar la función de la Defensoría, el tratar de dotarle a la Defensoría del verdadero rango que los constituyentes deseaban. Eso se traduce finalmente en la idea del fortalecimiento institucional de la Defensoría. ¿Cómo lo haría? Dentro de otros ejes estratégicos también propuse ejercitar la protección de los derechos de la mujer como tarea fundamental. La Defensoría del Pueblo no podemos dejar de mencionar que lamentablemente seguimos viviendo en una sociedad direccionada por funciones estereotipadas, por patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres basados en prejuicios y prácticas de ideas de inferioridad y superioridad. Entonces, entiendo de que la igualdad constituye uno de los derechos fundamentales de mayor relevancia, y es fundamental que el órgano llamado precisamente en la protección de los derechos humanos afiance este derecho fundamental de igualdad. Procurar a través del canal institucional el empoderamiento de la mujer, juntamente con las autoridades lógicamente llamadas para ese fin, ¿verdad? Como usted me pregunta, ¿y cómo lo haría? Bueno, esas son las líneas de acciones que yo ejercitaría, ¿verdad? Establecer planes y programas de manera conjunta con autoridades de aplicación, fundamentalmente con el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Con el Ministerio de Educación y Ciencias, con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Educación, fundamental en atención a que es importante generar ambientes de discusión con los jóvenes, de manera que estos ya crezcan con una visión diferente a esos patrones socioculturales que decía que aún persisten. También establecí como ejes estratégicos de la función de la Defensoría del Pueblo si llegara a ostentar la representación, ¿verdad? Obligada por los derechos del niño, naturalmente. Es una cuestión que no puede en modo alguno pasar igualmente desapercibido. Nosotros lamentablemente vemos a diario en nuestras calles la presencia de niños que están en situaciones de ciertamente vulnerabilidad extrema, ¿verdad? En algunos casos hasta necesitando tareas laborales. Debe motivar, debe llamarnos a la preocupación, ¿verdad? Ahora, una consulta. Le quería preguntar. En esa línea de acción, pero no escapa al ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo, que tiene por finalidad, como te decía, el ejercicio de la protección de los derechos humanos. Entiendo. Ahora, ¿cuál es su opinión con respecto a justamente un tema muy delicado? Incluso se dejó de lado porque antes era prácticamente obligatorio tener ese carnet de objetor de conciencia. Hay una ley que no se aplica durante años que justamente planteaba que los jóvenes que eran objetores de conciencia hagan una especie de servicio civil que compensen de esa forma su objeción de conciencia. Sin embargo, nunca se aplicó esta reglamentación. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? ¿Se debe reactivar o no? ¿O cree que esto ya es algo totalmente desfasado? ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Yo pertenezco a la generación que cumplió el servicio militar obligatorio. La Constitución Nacional establece hasta hoy en día como una obligación de todo ciudadano paraguayo
la realización del servicio militar obligatorio. Empero se establece la excepción en los casos de objeción de conciencia. La objeción de conciencia bien entendida es aquella que se esgrime en los casos por cuestiones morales, por cuestiones culturales, por cuestiones de convicción, de conciencia, distancian de la utilización de armas de fuego o de entrenamientos en ese ámbito. Por el servicio militar obligatorio lo que hace es prepararle al ciudadano para ciertas circunstancias históricas que siempre se dieron y quién sabe, esperemos que nunca más se den, pero las hipótesis de conflicto podrían emerger en cualquier situación, ¿verdad? Y un Estado no puede estar desprovisto de un grupo de jóvenes que estén en condiciones de ejercitar la defensa, ¿verdad? Entonces, como te decía, en mi pasantía por el servicio militar obligatorio fue bastante provechoso. Yo construí amistades, construí amigos, fortalecí disciplinas, tuve una visión de lo que es el sentimiento hacia la patria, el sentimiento hacia los símbolos nacionales, pero la objeción de conciencia debe respetarse, como decía, siempre y cuando no se bastarde, porque en muchos casos el objetor de conciencia ni siquiera sabía por qué era objetor de conciencia. Claro, Entonces, a su criterio se debe reactivar eso. De eso precisamente hablaba cuando te decía de que todo cuanto tenga que ver en la protección de los derechos humanos debe pasar por un proceso de socialización e inclusión masiva, fundamentalmente en los jóvenes. Ahora, ¿qué opina con respecto a eso? ¿Se debe reactivar este tema de servicio civil que deben cumplir, este cumplimiento de parte del objetor de conciencia, o cómo debe quedar esa ley? El objetor de conciencia tendría que cumplir una función civil, ciertamente, que tendría que cumplir, tendría que paliar, efectuar una carga social de servicio a la comunidad, de servicio, porque eso va a ayudar igualmente a construir la conciencia de ser parte de un colectivo único. La conciencia del Estado-Nación se fortalece de ese modo, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos volver a trabajar un poco con nuestros jóvenes sobre la necesidad de revalorizar nuestra cultura nacional, nuestra nación, nuestra entereza como órgano comunitario identificado por el hecho de tener un origen común, un destino común y la visión de engrandecer siempre nuestro país, ¿verdad? Entonces, soy en la tesitura de que sería bueno de que para los casos de que no se lleve adelante el servicio militar obligatorio, cuando se esgrima la objeción de conciencia, que es de rango constitucional y debe ser respetado, no se va a tarde, no sea simplemente una mera formulación retórica sin ningún tipo de sustento de conciencia, que es lo que se busca proteger más que nada con esta excepcionalidad que prevé nuestra Constitución. Y debe darse esa carga social de cumplir una asistencia comunitaria, ¿verdad? A su criterio esto se debe reactivar, así como lo señala. Así es. ¿Usted cree que la condición de ser colorado, por ejemplo, es un plus a su favor para que finalmente sea él elegido en la Cámara de Diputados? No, yo considero que sea un plus, ni en favor, ni en contra. Yo no. Es un atributo que como ciudadano uno opta, ¿verdad? Pero no veo de que sea determinante como un plus, ¿verdad? De hecho, yo tengo una sólida formación, una trayectoria, ya un techo bastante recorrido en ese ámbito, y me amparo siempre en mi trayectoria, ¿verdad? Y abrigo la esperanza de que el gobierno llamado a designar, en este caso la Cámara de Senadores, de acuerdo al diseño constitucional, exige una mayoría de 2/3, precisamente en el afán de conferir la más absoluta legitimidad al defensor del pueblo por el rol constitucional que le es asignado. Ahora, ¿puedo conversar con las bancadas? La legitimidad no solamente va a partir de un sector político, sino necesariamente habrá que generar suficiente consenso allí entre los diferentes referentes y democracias políticas para precisamente dotarle de esa legitimidad al defensor electo. ¿Ahora pudo conversar ya con otros sectores o todavía no inició ese lobby famoso que se dice
para ver si usted es aceptado o no por las bancadas y explicar por sobre todo su currículum y sus proyectos? No, si soy honesto, aún no, porque todo es muy reciente. Ujú. Reciente. ¿Usted sabía que iba a quedar Justo de la terminado? tarde. Salió en última hora, me puse contento, pero bueno, te abrigaba la esperanza, ¿verdad? Sí. Como le decía, las condiciones establecidas en la Constitución Nacional para ocupar algún cargo público se limita a la idoneidad, y del cual yo estoy sobradamente revestido. Considero contar con esa exigencia de la idoneidad. Entonces, por supuesto que desde siempre abrigué la esperanza de integrar la terna y ser designado. Perfecto. Y bueno, muchísimas gracias, doctor Narciso Ferreira, por este contacto y por sobre todo por explayarse y conocer, para conocerlo un poco sobre sus proyectos para una institución totalmente opacada durante mucho tiempo realmente en cuanto a su función constitucional se refiere. Y te hice referencia de dos ejes estratégicos. En realidad hubiese querido referirme un poco más. También hay otras cuestiones que mi experiencia de la magistratura emergió, de la necesidad de humanizar las cárceles, la necesidad de establecer una reforma penitenciaria, la necesidad de que los más elementales derechos de las personas privadas y libertad sean ajustados a las reglas mínimas de Mandela, que son criterios orientadores que se aplican en todo el mundo, ¿verdad? Claro. Y bueno, básicamente eso. Perfecto. No, al contrario, yo te Muy agradezco amable. el tiempo y la oportunidad de presentarme. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Que pase bien. Dale, igual. Chao, chao. Lo escuchaste aquí en PDS.